Hola amigos, el contenido de este video es sobre el proceso salud, enfermedad y atención del siglo XX. El siglo XX se caracterizó por la tecnificación de la medicina y la salud pública, que dejaron de ser artes para convertirse en ciencias aplicadas. Las transformaciones políticas, las revoluciones sociales y culturales que se suceden en este periodo no tienen comparación con periodos anteriores de la historia. Durante estos 100 años se dio fin al colonialismo directo. Los estados totalitarios desaparecieron de todas las naciones desarrolladas. Los avances tecnológicos y el continuo desarrollo de la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII contribuyeron de manera irreversible al mejoramiento de las condiciones de vida. La Primera Guerra Mundial fue uno de los factores más influyentes en la evolución de la cirugía moderna y la traumatología, en la que se utilizaron técnicas de asepsia. La Revolución Rusa en 1917 constituye el acontecimiento político y económico-social más importante del siglo XX. En la Unión Soviética, Nikolai Semashko introdujo un plan nacional de salud de alcance universal. Abraham Flexner publicó en 1910 La educación médica de los Estados Unidos y Canadá, un informe a la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza. Joseph Goldberger demostró el carácter no contagioso de la pelagra con sus investigaciones con 11 prisioneros de Mississippi. Fue el primero en utilizar métodos epidemiológicos para una enfermedad que él no consideraba infecciosa. Sus hallazgos rebasaron los límites de la infectología y sirvieron de base para elaborar teorías y adoptar medidas preventivas eficaces contra las enfermedades carenciales. A inicios del siglo XX, Paul Ehrlich realizó aportes significativos al estudio de la inmunidad humoral y desarrolló el primer quimioterápico conocido, el Sarbasan, utilizado para el tratamiento de la sífilis. La inmunología moderna comenzó en 1900, cuando Border y Keogh consiguieron la reacción de fijación de complemento para detectar antígenos y anticuerpos. Un año después se produjo un descubrimiento trascendental, el de los grupos sanguíneos, hecho por el austríaco Landsteiner. En 1902, Richter introdujo el término de anafilaxia y en 1906, Birket, el de la alergia. La teoría de la histamina fue formulada por Dale en 1913, gracias a la electroforesis, inventada por Tiselius en 1937. En 1921 se distribuye por primera vez la vacuna contra la tuberculosis gracias a Calmet y Waring. En las 4 décadas que siguieron a 1907, año del descubrimiento de la vitamina C, el nombre vitamina fue introducido en 1913 por el alemán Casimir Funk, quien un año antes la había descubierto. A partir de 1916, año del aislamiento de la tiroxina por Kendall, se suceden grandes descubrimientos sobre las hormonas, y en 1922 Patin, Bess y Madelon aislaron la insulina. Ese momento es considerado el comienzo de la endocrinología moderna. Kendall aisló los corticoides en 1934 y sintetizó la cortisona en 1940. Sir Alexander Fleming, bacteriólogo inglés, descubrió la penicilina en 1928. Su descubrimiento tardó 15 años en hacerse disponible para usos terapéuticos. En 1928, George Papanicolaou, norteamericano de origen griego, descubrió células malignas en un extendido citológico, realizando un aporte crucial para la salud pública. La Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia el desarrollo del internacionalismo sanitario y también el surgimiento de la medicina psicosomática y la teoría del estrés. La psiquiatría y la psicología aplicada a la salud tuvieron también aportes relevantes en el siglo XX.
El conductismo de Watson a manera de extensión de la doctrina pavloviana, la constitucionalista de Kretschmer y la medicina psicosomática relacionada con el psicoanálisis. En 1943, Oswald Berry, bacteriólogo del Instituto Rockefeller de Nueva York, identificó el ADN que más tarde se descubre en el transmisor de los factores hereditarios. En 1954, el estudio Framingham en Massachusetts, que investiga los factores de riesgo de las cardiopatías coronarias. Y el Reino Unido, Richard Doll, Austin Bradford y Richard Peto reportaron la relación entre tabaquismo y el cáncer de pulmón en 1954. La primera vacuna efectiva contra la poliomielitis fue desarrollada en 1952 por Jonas Salk, quien trabajó en la década de 1940 con una vacuna contra la influenza. Albert Sabin en 1960 desarrolló otra versión oral con virus vivos atenuados. En 1946 se fundó la Organización Mundial de la Salud. A partir de 1940, la cirugía mostraría grandes avances a partir del concurso de aportes procedentes de otras disciplinas. En 1950 se realizó el primer trasplante renal exitoso y en la década de los 60 se realizaron primeros trasplantes de hígado y luego de corazón. Más tarde, intestino, páncreas, huesos, córnea, hígado. En la década de los 80 nació la cirugía endoscópica y laparoscópica. Y en 1960 el Departamento de Administración y Fármacos de Estados Unidos autoriza los primeros anticonceptivos orales desarrollados inicialmente por el endocrinólogo Gregory Godwin Pincus. La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud de 1986 puso de relieve el hecho de que la acción de promoción de la salud va más allá de la existencia sanitaria, subrayando que la salud debe figurar en la agenda política de todos los sectores y en todos los niveles del gobierno. El descubrimiento de la estructura en doble hélice del DNA, James Watson y Francis Crick en 1953 tuvo como resultado el desarrollo explosivo de la investigación genética y molecular. Durante la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, la física médica cobró verdadero auge después de la Segunda Guerra Mundial entre Hiroshima y Nagasaki y de accidentes fatales ocurridos. Los aportes de la física en la medicina en el siglo XX fueron difracción de rayos X, radioisótopos, electroforesis, cromatografía, ultracentrifugación, espectrofometría, absorción de rayos ultravioleta, terapias con láser, microscopio eléctrico, ecografía, tomografía computarizada, resonancia nuclear magnética. Esas aplicaciones no solo han contribuido a mejorar el diagnóstico y la terapéutica, sino que también han hecho posible obtener una cantidad enorme de conocimientos. En 1990 se puso en marcha el proyecto del genoma humano, con el ser el mapa cromosómico y la secuencia de bases de los genes normales del hombre. Los logros de la salud pública en el siglo XX fueron las siguientes. Vacunación infantil a gran escala. Mediante las extensas jornadas nacionales, regionales y globales de vacunación, se redujo la incidencia de enfermedades comunes y se disminuyó considerablemente la mortalidad infantil en el mundo entero. El control de numerosas enfermedades infecciosas, entre ellas el sarampión, los brotes de ébola en África e incluso, a pesar de no tener aún una cura, la gran pandemia de SIDA-VIH que tuvo lugar durante los años 80. Invención y masificación de los antibióticos. Desde el descubrimiento de la penicilina en el año de 1928, se han creado artificialmente 3 generaciones de compuestos antibióticos útiles para tratar numerosas infecciones bacterianas. La fluorización del agua potable. A pesar de las desconfianzas iniciales, esta técnica demostró ser una de las importantes capitales a la hora de tratar las aguas del consumo humano.
Métodos de planificación familiar. La llegada del siglo XX de las pastillas anticonceptivas en el marco se le denominaba revolución sexual. En los años 60 y 70 trajo consigo la posibilidad de planificar la concepción y de incursionar en la maternidad con mayor posibilidades y mayor control. La prohibición del tabaco. Si bien a mediados del siglo XX ya existía debate respecto del vínculo entre el consumo de cigarrillos, el cáncer, la hipertensión y las enfermedades cardiorrespiratorias, a finales del siglo no cabía la menor duda de dicha relación y se procedió a su paulatina prohibición de los espacios públicos. La extensión de las expectativas de vida, yendo de los iniciales 50 a 65 años de la cifra actual, de alrededor de los 80 años de vida, al menos en las naciones desarrolladas. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy y gracias por su atención.